Canal Supercrack Estrella presenta los ríos usados como máquinas del tiempo. Casos abiertos. Hace poco expliqué la extraña relación entre viajeros del tiempo y los ríos. Me preguntaba por qué muchos viajeros del tiempo y fantasmas aparecen en las cercanías de los ríos. Quizás esos fantasmas no son más que viajeros del tiempo. El viajero del tiempo del que se habló en internet, ese que aparece con una ropa muy moderna para su tiempo en Canadá, estaba en la inauguración de un puente. Lo que pocas personas saben es que ese puente estaba sobre un río. Una fotografía de 1940, que se encuentra en un museo de Canadá, nos muestra a un viajero del tiempo. Veamos una fotografía, fijaros en ella y buscad algo que os dé la impresión de que está fuera de tiempo. Tengamos en cuenta que esta fotografía fue tomada en 1940 o 1941 y que no ha sido trucada, según los expertos. Es posible que nada os llame la atención, pero hay quien asegura que una de las personas que aparece en ella es un viajero en el tiempo. La imagen en cuestión fue capturada en la reinauguración de un puente en un pequeño pueblo canadiense y el personaje de la polémica es el ciudadano más alto de apariencia juvenil, que usa gafas oscuras, un polo, una sudadera y tiene entre manos lo que sería una cámara de compactas dimensiones, disque inexistente en la época y que resalta entre la multitud. Ahora miremos otra historia de fantasma y su proximidad a un río, o mejor dicho miremos la historia de otro viajero del tiempo en las proximidades de un río. Río en cuestión es el río Foyle, donde pasó este caso que relato ahora. He tomado imágenes de este río por el Google Earth, que me parecen extrañas y curiosas. Como bancos de niebla y círculos o anillos en el río. Fotografía revela el fantasma de un soldado británico en un bosque de Irlanda. Una mujer que asegura haber fotografiado el fantasma de un soldado de la Segunda Guerra Mundial justo enfrente de su hijo y de su hija mientras daban un paseo por un bosque de Irlanda. Un fantasma de un soldado de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Jerry Moran fotografió la espeluznante figura fantasmal con su teléfono móvil mientras paseaba por una zona boscosa cerca del río Foyle, al noroeste de Irlanda. En ese momento la madre de 34 años no vio nada fuera de lo normal, hasta que llegó a casa y observó un aterrador rostro mirando hacia ella. Después de nuestro paseo, revisé todas las fotografías que había tomado y vi una especie de sombra o perturbación enfrente de mi hijo Finn, dijo Jerry. Cuando miré más de cerca no podía creer lo que estaba viendo, parecía un hombre, más bien parecía un soldado de pie junto al árbol. Ninguno de nosotros lo vio cuando estábamos paseando en esa zona ni tampoco más allá del árbol, no había nadie más. Los niños tampoco vieron nada ni tenían miedo. Realmente me asusté cuando lo vi en el teléfono cuando llegué a casa. Incluso los niños quieren regresar de nuevo allí esta semana para dar un paseo soldado fantasma británico en Irlanda. Ken Cormack, un historiador de Derry, Irlanda del Norte, explicó al Mirror Online que la zona donde Jerry fotografió la figura fantasmal era un asentamiento militar británico durante la Primera y Segunda Guerra Mundial ya que estaba cerca de la frontera. Aunque también sugirió que podría ser el espíritu de un famoso poeta que vivió en la zona antes de la Primera Guerra Mundial. Para mí esta figura se parece a un oficial, dijo McCormack. Tiene aspecto de un soldado británico. Pero también no muy lejos de donde fue fotografiado este espíritu se encuentra la casa del gobernador, donde vivió Lord Dunsany. Un amigo suyo, el famoso poeta Francis Ledwidge, le visitaba a menudo y escribía muchos poemas sobre la belleza de estos bosques. Se sentía como en casa. Murió por la explosión de una mina durante un combate en Bélgica en 1917. Tan solo tenía 29 años. Él también fue un oficial, y se decía que su corazón estaba en este bosque a las afueras de Derry. Aparte de la controversia sobre quién puede ser el misterioso fantasma, Cormack está convencido de que claramente se trata de un soldado por la gran actividad militar en esta frontera desde 1920. En ese bosque hubo varios combates con bastantes muertos, por lo que se trata de una zona con un pasado sangriento. Pero este río tiene su historia. La figura de Satanás se asocia al dragón. El Foyle es un río del noroeste de Irlanda, cuyo curso se extiende desde la confluencia de los ríos Finn y Mourne en Strabane, en el condado de Tyrone, Irlanda del Norte, hasta la ciudad de Derry, donde desemboca en el lago Foyle y, después, en el océano Atlántico. Es famoso porque San Patricio, al expulsar uno de los dragones, llamado Paiste, cayó atrapado en el río, y todavía hay personas que admiten ver un reptil en estos parajes. El agua como portal dimensional.
Debido al incesante campo magnético que atrae infinitas partículas a los mismos, sobre todo neutrinos, se llevó a cabo un experimento para abrir un portal dimensional usando el agua como amplificador del mismo. Agua y portales dimensionales. Aparece portal de otra dimensión o mundo en el Ártico. Un extraño suceso acaecido esta semana en el Polo Norte tiene intrigados a muchos. Según informa The Sun, unos misteriosos rayos verticales de luz aparecieron sobre el Ártico, tal como lo podemos apreciar tanto en la imagen que ilustran la nota como en el vídeo al final de ella. Sin embargo, por más que a nosotros pueda sorprendernos, dicho fenómeno que pudo ser visto por varias personas, sucede muy a menudo en la región, por lo que quienes lo presenciaron dijeron no sentirse impresionados. Sin embargo, desconocen a qué se pueda deber su continua aparición en la zona. Hasta ahora hay varias hipótesis que andan rondando en la red. La primera es que pueda tratarse de algún fenómeno natural, tal como las auroras boreales. Otros medios, lo más especulativos, dicen que podría tratarse de alguna arma secreta relacionada con el ARP y los más entusiastas, creen que podría tratarse de un portal extraterrestre causados por ovnis. Este fenómeno duró aproximadamente una hora antes de desaparecer súbitamente. Por lo visto hechos extraños están sucediendo últimamente más seguido que de costumbre y hasta el momento no hay una explicación científica que pueda informarnos de lo que se trate en realidad. Si bien dicen que dicho fenómeno sucede a menudo, a nadie se le ha ocurrido aproximarse mientras ocurre. Viendo el video en cuestión podemos darnos cuenta que aparentemente no se mueve ya que parece una imagen fija en el horizonte, por lo que supongo que no habría riesgo alguno el tratar de acercarse a ella todo lo que se pueda. Ciudad aparece de la nada a orillas de un río en China. Aparece ciudad fantasma en China. Nuestro mundo oculta misterios que no hemos sido capaces de resolver jamás. Los relatos sobre ciudades fantasma que aparecen y desaparecen repentinamente se acumulan en todas las partes del mundo, siendo ignorados deliberadamente para evitar que cunda el pánico entre la población. Se reducen a rumores, a habladurías de vecinos aburridos que quieren hacerse famosos, pero cada vez hay más testimonios, más pruebas, más recelo a lo desconocido que se oculta tras el velo de la realidad. China es el escenario de esta nueva aparición, donde los habitantes observaron estupefactos como una ciudad emergía repentinamente, como si el mar se la hubiese tragado hace tiempo y ahora la devolviera a su lugar natural. En la orilla de este río hubo una ciudad en el pasado, gente que vivía como nosotros, con sus propias casas, su trabajo, su vida en la ciudad que les vio nacer. Un intrigante fenómeno ocurrió hace unos días sobre el río Xinan en China. Una ciudad fantasma apareció en el horizonte, aparentemente de la nada. Lo ocurrido ha generado una serie de diversas teorías sin llegar a ninguna conclusión. En el límite de la realidad, esta historia ha circulado por distintos medios, incluyendo el Huffington Post. Una ciudad, o la imagen de una ciudad, supuestamente apareció en la bruma sobre el río Xinan, en el este de China. Un horizonte de rascacielos, árboles flotando sobre el agua y hasta una especie de moderno castillo en la colina se dibujaron sobre la niebla espectral. El sitio británico IN fue el primer medio occidental en reportar el fenómeno. En el video incluso entrevista a una transeúnte china que según una traducción dice sobre el fenómeno óptico. Es como una escena de una película, en un país de hadas. El suceso ciertamente recuerda a lo que ocurre en la serie de ciencia ficción Fringe, donde en ocasiones se borran las fronteras entre universos paralelos y estos se superponen en una especie de vórtice interdimensional. Aparentemente existen reportes de algo similar ocurrido en China en el 2006. El fenómeno podría ser lo que se conoce como un espejismo superior en el que la trayectoria de los rayos luminosos es convexa hacia arriba. Cuando esto se produce, un barco, una montaña, etc., parecen flotar en la atmósfera. Una ciudad, que no está en esa dirección, de alguna manera proyectada sobre el horizonte, como un sistema fantasma. En el caso del espejismo en el 2006, en Penglai, China, miles de personas se acercaron a la playa para contemplar esa deliciosa ciudad fantasma que apareció en el horizonte. En este caso, aunque en el video vemos a algunas personas que parecen detenerse a ver la ciudad del otro lado del puente, no vemos una conmoción a ese nivel y la ciudad parece tener mayor definición que el espejismo ocurrido en el 2006. Esto ha llevado a muchos conspiracionistas a sacar el as de la manga que surge en todos los casos en los que un fenómeno inexplicable ocurre en el cielo del planeta. El espectral proyecto Blue Beam, que supuestamente es capaz de proyectar imágenes verosímiles sobre el lienzo de la atmósfera. ¿Son hologramas estos edificios y árboles? Es difícil decir sin realmente tener acceso a los medios chinos y al idioma. ¿Fue ocultado este fenómeno ya que se debe a un proyecto secreto del gobierno?
¿O es simplemente la explotación del abismo mediático entre China y Occidente por un medio británico para crear una historia difícil de comprobar, poética desinformación? El fantasma del río Traful. La historia se remonta a unos cuantos años atrás cuando las fotografías digitales no existían. Unos amigos estaban pescando con mosca en el lago en el río Traful y uno de ellos tomó su cámara Canon A1, se alejó unos metros y tomó esta fotografía. La sorpresa fue cuando luego de unos días reveló aquel rollo y se dio cuenta que no habían estado pescando solos aquel día. Ellos creyeron que eran 3 pero había un cuarto pescador acompañándolos. Los fantasmas del río Nalón. En 1976, varios periódicos asturianos recogieron insólitos titulares sobre la extraña aparición de un fantasma en los pueblos cercanos a Langreo. Muchos eran los testigos que decían haber visto una figura de gran altura y vestida con oscuros ropajes que aterrorizaba a los vecinos que se cruzaban en su camino. ¿Pero qué o quién podía ser aquel supuesto espectro? ¿Qué pensaban los habitantes de la comarca? La inquietante historia de la casa del fantasma de Subijana Morillas. Un conocido palacio alavés a orillas del río Bayas acumula presencias certificadas, como la del duque de Wellington en 1813, pero también otras misteriosas como la de una dama blanca, extraños gritos en un pasadizo tapiado y estelas sin rostro que aparecen al anochecer. Si hay una casa famosa en Subijana Morillas, y en todo el valle del río Bayas, esa es la casa de los duendes, como la conocen los lugareños, para la que también tienen el apelativo del Palacio Encantado. Estas denominaciones no son gratuitas, ya que hasta sus propios propietarios han reconocido, incluso delante de las cámaras de televisión, ciertos fenómenos extraños. Lo cierto es que esta mansión no ha pasado inadvertida para casi nadie, ni tan siquiera para un hombre de mundo y de batallas como el duque de Wellington. Tras un exhaustivo reconocimiento de la vivienda, y de las vías de escape por si se daba un eventual ataque, la convirtió en su cuartel general en junio de 1813, 2 días antes de atacar al ejército napoleónico en las inmediaciones de la capital alavesa, en la sangrienta batalla de Vitoria. Este hecho es la principal razón para que varias asociaciones reivindiquen su inclusión en un itinerario turístico-cultural en torno a la famosa contienda. La Guardia de Lord Wellington eligió la Casa Palacio de Subijana para trazar allí su estrategia en la inminente batalla. Unas pequeñas y estratégicas aberturas orientadas hacia el exterior, que sirven de vigilancia, y un paso subterráneo en las caballerizas que conducía al río, y que ahora está tapiado, son algunas de las particularidades más enigmáticas de este palacio lleno de historia y de historias. Esta casa palacio y los sucesos que en su entorno han acontecido han sido un asunto tratado por diversos libros y por reportajes escritos, radiofónicos y televisivos. Más allá de la histórica presencia del duque de Wellington y del general de Álava, otras historias han centrado la atención de varios investigadores. Uno de ellos, el periodista vitoriano Iker Jiménez, dedicó uno de sus reportajes a esta mansión y a las historias que de ella se cuentan, que incluía declaraciones de los actuales propietarios en las que reconocían la existencia de fenómenos no demasiado normales, seres extraños. Hay casas que parecen estar vivas y lugares en los que la realidad se suspende entre dos mundos, comenzaba el reportaje del programa de Jiménez, Cuarto Milenio. Una vez emplazada la historia en este pueblo alavés, aparece el propietario de la mansión, el conocido anticuario vitoriano Jorge Rabasco, ahora fallecido, que reconocía que cuando compró el palacio, ahora en venta, no sabía nada, pero que se fue enterando de su historia y de los casos de seres extraños. La puerta tapiada del antiguo pasadizo subterráneo que conducía de las caballerizas al río. Hace unos años las obras de la carretera cortaron la finca que con anterioridad llegaba hasta el río. La puerta tapiada del antiguo pasadizo subterráneo que conducía de las caballerizas al río. Hace unos años las obras de la carretera cortaron la finca que con anterioridad llegaba hasta el río. Pachi Viana. Otro investigador vitoriano, Enrique Chazarra, recoge en su libro 50 lugares mágicos del País Vasco algunas de las historias que acerca de esta casa se cuentan. Chazarra indica que los dueños del palacio relatan de primera mano sus vivencias sobre la aparición de una mujer que se desvanece y que algunos miembros de la familia dicen haber observado en sus estancias. Así es. La mujer de Rabasco, Mari Carmen Alcorta, más explícita, comenta que fueron los chicos del pueblo los que informaron a sus hijos de las historias y de que si la señora se cayó al río. También hace mención a una mujer que se desvanece, que debe ser una persona que ha vivido en esta casa, indica. Al anochecer, cuando estás en el sofá sentada es cuando pasa, reconoce Alcorta.
Es un forma como alargada, me da la sensación que es de mujer, una estela, no se ve un rostro, simplemente se ve la estela, detalla a los investigadores de 4 que acudieron a Subijana Morillas a recabar información. Fotografían el fantasma de una niña en un río de Australia. Una familia australiana que estaba de visita en Lockyer Creek, se tomó una foto en la que se filtró una extraña figura. Kim Davison, quien vive en la ciudad australiana de Queensland, publicó la imagen en un grupo de Facebook sobre fantasmas y escribió: habían solo 3 niños aquel día. La madre de los niños detalló en The Mirror que al momento de la foto no había nada entre nosotros, y contó que su hija Kim tuvo problemas en el agua al menos 2 veces. Especialistas en la materia afirmaron que se trataba del fantasma de una niña de 13 años, quien murió ahogada en el lugar en 1915. Pronto, encontraron la noticia de su muerte en un antiguo diario, el Brisbane Courier, el cual revelaba que la víctima se llamaba Doreen O'Sullivan. Pero cuando vieron la imagen en casa, todos se quedaron horrorizados al ver una cuarta cara en el fondo, un rostro fantasmal con los ojos oscuros, y con una especie de cuernos a ambos lados de la cabeza. Estos cuernos es algo que podemos ver en la Dama de Elche, una especie de instrumento usado a veces por viajeros del tiempo. Heinrich Himmler, ocultista y satanista, jefe y responsable de los campos de exterminio nazis y contacto directo desde el castillo de Wewelsburg de la SS en el pueblo de Paderborn, Alemania. Obtuvo durante el Tercer Reich información de los extraterrestres para la construcción de ovnis y otras tecnologías fuera del tiempo extraterrestres para el dominio del mundo del Tercer Reich alemán de Hitler. Vino expresamente a España en el 1941 para ver de cerca la tecnología extraterrestre que llevaba la Dama de Elche, una tecnología para la transferencia de personas y objetos, incluso los grandes saurios desde la Tierra al planeta Marte y a la Luna. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.